Hola, buenas a todos, mi nombre es Daniel Fuentes, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Para seguir con el ejercicio vamos a hacer hoy en día la segunda función. La segunda función dice, la función debe recibir como parámetro una matriz y sus tamaños. Luego debe decir si la suma de las columnas impares es mayor o no a la suma de las filas pares. Entonces nosotros vamos a crear, ¿cierto? Nuestra función 2, que le vamos a pasar que una matriz, ¿cierto? ¿Y qué más le vamos a pasar? Le vamos a pasar el tamaño. En este caso, m y n de tamaños. ¿Listo? Ahora, ¿nuestra función va a devolver algo? No. Entonces de tipo void, ¿cierto? Función 2. ¿Nuestra función tiene parámetros? Sí. ¿Qué parámetros son? Primero la matriz, ¿cierto? Es una matriz. ¿Qué más es el parámetro? O el tamaño. Entonces, tamaño m. Y el otro tamaño, que son las columnas, que es el tamaño n. ¿Listo? Ahora, las matrices en C hay que pasarlas con el valor de la columna. En este caso le va a pasar máximo 100 como ejemplo, para que pues no haya ningún problema con eso. Ahora, acá tenemos que colocarle la matriz. En este caso, o sea, crear una matriz cualquiera. ¿Qué puedo hacer yo? Pues llenar una matriz. Ya. Por ejemplo, no sé, voy a colocar una plantilla. Entonces, ¿qué hago para la plantilla? ¿Qué hago para la plantilla? Hago esto. Llego yo y coloco. Leo las variables. ¿Sí? Luego digito y leo, así como se lee, recuerden, el tamaño de n y m. Luego yo lo que hago es rellenar esa matriz. Si no conocen esto, lo pueden ver en anteriores videos. Declaro la matriz, la lleno, ¿sí? Y le llamo a la función 2. Ahora, en mi función 2, nosotros la tenemos aquí lista. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero necesitamos recorrerla. Entonces vamos a copiar este ciclo aquí, que es el recorrido común y corriente, y lo pegamos acá, perdón. Lo pegamos aquí. Listo. Ahora, vamos a recorrer nuestra matriz, ¿listo? Listo. Ahora, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si la I son las filas y la M son las columnas. Entonces nosotros decimos si, ¿qué es lo que dicen las columnas impares, no? Si J módulo 2 es diferente de 0, ¿cierto? Y si no, perdón, y si y módulo 2 es igual a 0, haga. Este condicional me lleva las columnas impares y este condicional me lleva las filas pares. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los elementos. Entonces, suma columna más igual, ¿cierto? La matriz en la posición IJ. ¿Listo? Y acá suma fila, no hemos creado esas variables, ¿cierto? Más igual matriz en la posición IJ. Perfecto. Ahora vamos a sumar esas variables. ¿Qué hacemos para eso? A inicializarlas, perdón. Decimos int suma columna es igual a 0, coma, suma fila es igual a 0. Listo, ya las declaramos, ya sumamos y luego de sumarlas tenemos que preguntar cuál es mayor. Eso es lo que nos dice el programa. Dice, la segunda debe recibir como parámetro la matriz y los tamaños. Luego decir si la suma de las columnas impares es mayor o no a la suma de las filas pares. Entonces, decimos si suma columna es mayor a suma fila, ¿qué decimos? Print, ¿cierto? Y decimos la suma de las columnas impares es mayor a la suma de las filas pares. Listo. De lo contrario, entonces decimos la suma de las columnas, copiamos y pegamos y le colocamos un no grandísimo. No, aquí, no es mayor a, listo, o es menor, como quieran. Listo. Vamos a correrlo. A ver si hay algún error. Listo, faltan los punticomas. Y acá hace falta. Ah, bueno, llamamos a la función. Listo. Ok.
Listo. Aquí dice que no se puede convertir de tipo double, la matriz de tipo double. Vamos a colocarla tipo entera. Nuestra matriz es de enteros. Ya, listo. 2. El tamaño de n. No sé, una matriz de 2 por 2. Elementos 1, 2, 3, 4. Listo. La suma de las columnas impares no es mayor a la suma de las filas impares. ¿Listo? Hace falta en el imprimir de acá arriba, hace falta algo importante, el salto de línea. ¿Listo? Ya tenemos nuestra función 2. Estas son las más sencillas. Ahora vamos a hacer nuestra función 3. Para hacer nuestra función 3, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a leer nuestra función 3. Dice, le pasamos un vector y el tamaño y decir si los elementos están repetidos o no dentro del vector. Listo, sencillo. Decimos función aquí abajo, función 3. Yo digo función 2, aquí está, función 3. Vamos a retornar el promedio, ¿no? En promedio de tipo double, entonces decimos función 3, ¿cierto? Y ahora, como vamos a retornar un promedio, entonces por eso hacemos esto, ¿listo? Ahora, ¿qué le vamos a pasar? Primero el vector. ¿Listo? Segundo el tamaño. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Sencillo. Retornar suma entre tamaño, que es un promedio. Vamos a declarar nuestra variable suma. Una variable suma, entonces decimos int suma igual a 0. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recorrer nuestra matriz, nuestro vector, pero como hay que hallar si son iguales, si hay elementos iguales o no, vamos a utilizar un ciclo for anidado. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer dentro de este for anidado? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer tamaño en ambos, ¿cierto? Lógico. Pero esta J va a empezar en i más 1. ¿Listo? Ahora sí. Ahora, ¿qué pasa acá? Resulta que va a empezar en i más 1. Cuando i valga 8, la última parte, resulta que ij va a valer más. Que ahí podemos dejarlo así, o en su efecto hacemos esto. ¿Listo? Bueno. Ahora, para evitarnos una iteración de más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto, que esto no lo utilizamos. Y vamos a preguntar si vector en la posición i es igual a vector en la posición j. Si son iguales, entonces retorna. ¿Entonces qué? Entonces SW es igual a true. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable bandera que se va a llamar SW y la vamos a colocar en false. En false significa que ningún elemento es repetido, ninguno. Pero si encontramos uno, lo cambiamos a true. Y acá hacemos un condicional y decimos si SW, esto significa, así solito como está, significa si SW es igual a true. Es lo mismo que decir esto, es lo mismo. Pero nosotros lo dejamos así para ahorrar líneas de código, ¿cierto? Y decimos si no, o sea, si es false, entonces decimos printf, ¿cierto? Hay elementos repetidos. No hay elementos repetidos, perdón. No hay elementos repetidos. Recuerden que eso es false, ¿no? Y aquí es true. Entonces printf hay elementos repetidos. Listo. Vamos a correrlo. Perfecto, funcionó. Vamos a llamarlo desde la función acá abajo. Entonces decimos función 3, ¿cierto? Función 3. Le pasamos el vector y le pasamos el tamaño. Vamos a declarar vector y tamaño. Entonces decimos int vector, ¿cierto? ¿De qué poner posiciones? Hombre, 5 posiciones, ¿cierto? Lo creamos así. Ya si lo quieren leer por teclado, lo pueden leer sin ningún problema con un ciclo y eso. ¿Y qué hacemos? Así como se ve acá, vean. Scanf, pero es el vector. ¿Listo? Ahora, aquí en la matriz es de tipo de int. Entonces acá le cambiamos por una D. Ojo con eso. Ahora, ¿qué hay que hacer luego de eso? Tenemos que... listo. Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a rellenar nuestro vector. 1, 2, 3, 3, 4. Así. A ver si se puede o no. ¿De qué tamaño es el vector? Tamaño es igual a 5. ¿Listo? Lo corremos. Digitamos la opción 3, ¿cierto? Y dice, hay elementos repetidos. Listo, me faltó algo importantísimo. El salto de línea. ¿Sí? Listo.
Ahora resulta que la función me devuelve algo, la función me devuelve un valor flotante, que es el promedio, ¿cierto? Entonces nosotros decimos printf, el promedio del vector es porcentaje. ¿De qué tipo es nuestra función? ¿De qué devuelve? De tipo double. Entonces colocamos porcentaje f. Como hubo un problema hace poquito por el porcentaje, entonces colocamos esto por flat. Listo. Eso es todo. Porcentaje f. Ahora, coma. Y metemos nuestra función acá adentro. Listo. Vamos a ver. 3. Hay elemento repetido. Dice, el promedio del vector es esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Por qué no está mostrando, imprimiendo lo que es? Ah, sencillo. Resulta que no hemos sumado. Suma es igual a suma más vector en la posición de todos los elementos. El promedio de todos los elementos, ¿no? Entonces va fuera del if. Ojo con eso. Ya. ¿Y qué va a recorrer? O sea, ¿qué me va a ir recorriendo? La i. ¿Qué pasa aquí? Algo interesante. Es que esto va acá afuera del for también. Claro, porque si no me iría sumando varias veces lo que no debería sumar. Entonces me suma aquí, afuera. ¿Listo? Afuera del segundo for. Listo, córralo. Punto y coma. Listo, ahora sí. 3. Hay elementos repetidos. El promedio de vector es 2. Bien. Ya, ahora dice la opción es 1. Si desea, listo. Me hace falta. Perdón, me hace falta aquí. Listo. Ahora, vamos a colocarle elementos que no sean repetidos. Así, por ejemplo, no hay repetidos. No hay elementos repetidos. Listo, perfecto. Y el promedio es 3. Listo. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué 3? Porque va a ser 3 más 5, 8. Más 8 más 3 son 11. ¿Sí? Y 11 más 4, 15. 15 dividido en 5, 3. ¿Listo? Entonces, técnicamente eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta, me lo pueden escribir, me lo pueden hacer saber, ya sea por mi correo electrónico, ya sea por mi Instagram. Estaré dejando las redes sociales por aquí. Así que no siendo más, muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer saber, vuelvo y les digo. Entonces estamos hablando, ¿vale? Chao.